Santo y bendecido día para todos, amigos y amigas de su canal 5 últimas realidades y del apostolado de la milicia del Inmaculado Corazón de María. Regresamos hoy, retomamos nuestros episodios de España, Relicario y Tronco de la Fe, y qué mejor que tener al coronel Carlos Vara de Rey para ayudarnos a reiniciar con mucha gasolina y combustible del amor de la Virgen. Bienvenido, coronel, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, muchas gracias. Encantadísimo de veros otra vez. Decíamos ayer, como comentaba Fray Luis de León, después de muchos meses sin vernos. Encantado sí, después de tanto tiempo. Gracias. Bueno, y hoy invitamos al coronel porque él fue uno de nuestros guías turísticos por España. En este lugar en especial que les mostraremos hoy, en este recorrido, él no pudo acompañarnos, precisamente se encontraba con su familia, había nacido su nietecita, pero nos presentó a una linda mujer que ya todos ustedes conocen aquí en el canal, Fátima Teresa. Ella fue con nosotros hasta el Valle de los Caídos. Las imágenes que les vamos a mostrar las grabamos con ellas, otras que el coronel nos ha compartido. Pero él es un experto en este tema, de verdad que sí, porque conoce de la historia de este maravilloso lugar y hoy pues nos va a impartir todo este conocimiento. Vamos a disfrutarlo muchísimo. Bueno, nuevamente bienvenido, coronel. Y antes de iniciar con el tema sobre el Valle de los Caídos, ¿le parece, coronel, si iniciamos la transmisión con la oración al Espíritu Santo de San Isidoro? Perfectamente. Muchas gracias, Fernando. ¿Nos podrías guiar, por favor? Por supuesto, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino para alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos senderos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino, de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Invoco también al Espíritu Santo, particularmente con la bendición de la Inmaculada María, para que nos acompañe en este programa tan importante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Mil gracias por la oración, coronel. Iniciamos con la pregunta más importante. Nosotros estuvimos en este grandioso lugar y conocemos del enorme tesoro que realmente es. En este momento empezaremos a compartir algunas de las imágenes que capturamos hace un año. Mientras nos hablas de esta gran reliquia de la fe española, cuéntanos de la cruz como monumento y signo de la Basílica Pontificia y su gran belleza y significado. Adelante, coronel, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Fernando. Pues me produce una profunda satisfacción hablaros de un monumento único en el mundo. Es un enclave que conjuga perfectamente naturaleza y espiritualidad y como digo, está hecho sobre una roca, una especie de cerro, le llaman Cerro de la Nava, cavado dentro de la roca, y no deja de ser un altar de alabanza a Dios, que es muy importante. Luego veremos el motivo por el que se construyó el valle. Pero dicho esto, antes de seguir y aclarar todo lo que tiene monumentalmente, lo que es la cruz, la basílica, la nave, etcétera, es importante reparar en el momento histórico en el que se ha construido el valle. Y para ello me tenéis que dejar que me remonte a lo que ya hablamos en su día con San Isidoro, cuando nos advertía, recién creada la nación española, aquel 8 de mayo de 589, el tercer concilio de Toledo: cuidado, que vais a tener siempre un enemigo que va a intentar destruir esa fe que le dijo la Virgen María a Santiago que teníamos que mantener. Y recordad que Santiago se presentaba siempre como sucesor de Santiago. Fue un vínculo maravilloso entre el siglo cero, la época de Cristo, y la Edad Media, con sus milagros que hizo posteriores. Entonces,
lo interesante es que durante toda la historia de España y por supuesto la humanidad, pero particularmente de las Españas, hemos tenido continuamente enfrentamiento entre las dos estirpes, lo que decía Génesis 3:15, la descendencia de la serpiente y la estirpe de la mujer. Con esto quiero decir que el valle se construye después de una guerra horrible, tremenda, sufrimiento horroroso. O sea, no hay que recordarlo para nada, pero se plantearon los que finalizaron aquella guerra que había que construir algo que fuera sobrenatural, que no fuera solamente el hombre intentando hacer un homenaje como hacen tantas veces en batallas, recuerdo de triunfo, etcétera, desde la época romana, Napoleón, etcétera. Algún monumento que de alguna forma constituyera humildemente una alabanza a Dios en lo más grandioso, que no hay sitio más bonito como el Valle de los Caídos, para de alguna forma buscar la reconciliación, la concordia entre dos Españas que se habían enfrentado. Y en ese sentido hay que entender cómo en el decreto fundacional, en el año 58, cuando se funda lo que se llamó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, claramente hablaba de esa reconciliación, porque decía que bajo la cruz, los dos brazos de la cruz, no hay mayor símbolo de reconciliación que la propia cruz. Entonces, trataba de poner ahí esos dos bandos que se enfrentaron en una guerra que jamás tuvo que haber existido y de alguna forma se buscara desde aprender a pedir perdón y desde perdonar, lo veremos, las personas que voluntariamente, luego lo aclararé, construyeron este valle, llegaron a dar un ejemplo a toda la sociedad española de cómo se puede llegar a convertirse individualmente y a poder ejecutar una obra que si no hay influencia del Espíritu Santo no se hubiera hecho jamás. Todas las grandes obras que ha hecho el hombre está detrás del Espíritu Santo. Y hablo también como obra grande la evangelización de América, ¿no? Sin la ayuda de la Virgen María no lo hubiéramos conseguido nunca. Y cualquier catedral, cualquier monumento que se vea que es impresionante, está claramente el influjo del Espíritu Santo. Pues aquí no tengo ninguna duda que en este monumento que se hizo para sellar las heridas de aquella guerra y se construyó también con una abadía, o sea, custodiando el monumento una abadía que tuviera como doble misión rezar por las almas que allí se iban a enterrar, más de 35.000 cuerpos de españoles, prácticamente todos cristianos, porque en aquella época todavía se bautizaba todo el nacido, o sea, no se había conseguido dentro del ataque de esta estirpe mala que la gente dejara de bautizarse. Pues se consiguió que hubiera una abadía rezando por esas almas y por España. O sea, no hay mejor idea que para conseguir cerrar las heridas de una guerra que invocar a lo alto y tener ahí una abadía con este propósito. Y ese ha sido el designio durante todos estos años, desde que se funda el año 58. Es un lugar sagrado, como he dicho, es un sitio de reposo donde deberían de estar tranquilamente los cuerpos reposando, la paz perpetua de los que estuvieran allí enterrados y lo que se pretende también es que las generaciones futuras, cuando lo visitaran y lo visiten, todavía se puede visitar, recapaciten y sean conscientes de que solamente desde el corazón contrito, desde el corazón limpio, se puede llegar a alcanzar ese don de perdonar y pedir perdón y evitar una guerra. Y por eso es tan importante que no caigamos en el revanchismo y lo que se pretende hacer desde el otro bando, el que provocó aquella guerra y tantas guerras y tanta sangre cuando ha luchado para romper España, pues que con ese revanchismo logremos luego intente acabar con el valle, porque eso nos llevaría a una futura guerra y no la van a conseguir. Pero bueno, lo importante del monumento, por resumirlo brevemente para no irnos de tiempo, tiene una cruz que es la más grande de la humanidad, una cruz que tiene 150 metros de altura, se ve desde 60 kilómetros con un día claro, los brazos son 46 metros, prácticamente un tercio de lo que es la cruz, y luego tiene muy bonito unas esculturas enormes al pie de la cruz representando la palabra de Dios, los 4 evangelistas, y encima de ellos están colocados las 4 virtudes principales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces es un monumento inigualable porque tiene, además de la cruz siendo tan grande y sobre un altar natural que es el Cerro de la Nava, estas esculturas hechas por Juan de Ávalos, que adelanto a decir que era socialista, era inicialmente del bando que se equivocó porque nos llevó a aquella guerra, pero sin embargo supo recapacitar y con su obra y con su mano ser capaz de encontrar el camino, ¿no? Y muy bonito porque la entrada de la basílica, igual que el Vaticano, como 2 brazos porticales que tienen ahí la entrada acogiendo a todo el visitante, llega hasta una puerta que está presidida por otra obra de Ávalos, que es el descendimiento de la cruz. Es
la escultura de la Virgen María con Cristo recién descendido y es impresionante. Es uno de las obras que quieren quitar y realmente no se entiende porque solamente contemplándola, que vaya ahora, se queda pensativo de lo que simbolizó aquel momento del descenso de la cruz y la madre con el hijo recién fallecido. Y la puerta de entrada, que es otra maravilla, una puerta de bronce, tiene los misterios del rosario. Siempre son inspiraciones para llevar a la oración. Luego es curioso porque la propia basílica, como digo, cavada en la roca, tiene 262 metros de profundidad, 18 de ancho, y es la más larga del mundo realmente. Pero desde la Piedad, que está al principio, hasta el fondo del todo, para no ser más grande que el Vaticano, se colocó a 40 metros, se colocó una verja de bronce con ese propósito, para que realmente entraras en la iglesia a partir de la verja. Y nada más entrar en la verja, ya tenemos 2 ángeles custodiando lo que es la entrada al paraíso, simbolizándolo, porque entramos en la nave, que a mí me gustó muchísimo, porque esta nave no es una nave cualquiera, esta basílica, que como digo, está el cartel de Basílica Pontificia declarada por Juan XXIII, que le regaló, por cierto, a la basílica una bonita reliquia del Niño Crucis. Pero es muy interesante porque esta nave simboliza lo que la Virgen nos dijo ya en Fátima. Quiero que aumentéis la devoción al Sagrado Corazón de María, que es el arca o la nave donde tenéis que subiros para protegeros de los ataques de mi adversario. Lo dice muy bien el Padre Gobi. Pues esta nave, como digo, es nave de iglesia y nave de salvación mariana, porque tenemos muy bonito colocados, con muy buen gusto, a los 2 lados de la entrada, a lo largo del pasillo, 3 y 3, a 6 vírgenes que son protagonistas de la historia de España. Es muy difícil, lo he meditado mucho, ¿qué vírgenes eliges? Y en ese momento pues se decidió que fueran las patronas de los 3 ejércitos que lucharon, porque al fin y al cabo el ejército siempre debe ser garante del honor y de la historia de España. Y luego otras 3 vírgenes protagonistas también durante aquel conflicto. Entonces tenemos la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, la Virgen de Loreto, patrona de aviación, tenemos también la Inmaculada, patrona del Ejército de Tierra, y luego está la Virgen de la Merced, porque luego os contaré que se fundó un patronato de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced para proteger a los presos y para administrar o gestionar todo el proceso de aquellos presos que quisieran ir redimiendo penas a trabajar en el valle y que se hiciera con limpieza. Y luego tenemos también la Virgen de África, por representar sobre todo la gran fe que tiene Ceuta en esta Virgen, es muy importante, o lo será en el futuro, y porque allí es donde se tomó la decisión, el 17 de julio, de iniciar esta reconquista de España, que estaba prácticamente en manos del comunismo en aquel momento, y jamás en la historia se había vencido en campo de batalla el comunismo. Pues ahí fue el inicio y ahí tenemos a la Virgen de África, y por último no podía faltar la Virgen del Pilar, donde ya hemos hablado otras veces lo importante que es cuando Santiago recibe allí de la Virgen María la misión, que no es nada más y nada menos, nos fía a esta nación la defensa de su honor. Y luego tiene, completando las capillas, 8 capiteles maravillosos, porque aunque son copias muy fidedignas de capiteles del siglo XVI que le regalaron a Carlos V y los trajo Felipe II a España y representan el Apocalipsis. Es otro guiño muy importante para la trascendencia del hombre. Y no lo he comentado, pero las capillas tienen también trípticos con lo que es la vida de Jesús y de la Virgen María, y en cada capilla hay 2 apóstoles, de tal forma que en las 6 capillas quedan representados los 2 apóstoles, por supuesto San Matías en lugar de Judas. Y llegamos al altar mayor y ahí tenemos un Cristo maravilloso, policromado, lo hizo un vasco, Zuluaga, me parece que se llamaba, pero un Cristo que es conmovedor. Solamente contemplando al Cristo puedes pasar horas y es maravilloso. Y además hay un efecto muy bonito que hacen los monjes cuando celebran la misa, y es el momento de la consagración, apagar completamente la nave, dejar las cuerdas, pero solo un rayito de luz iluminando el Cristo. Y dura todo lo que es la consagración, algo maravilloso. Y sobre este Cristo tan especial hay un mosaico que tiene 5 millones de teselas. Y lo más bonito es lo que representa el mosaico. Está el Pantocrator, está Dios, y luego en la otra parte enfrente está la Virgen María en la Asunción, y es muy bonito porque con esos 5 millones de teselas fue capaz de hacer 2 grupos humanos muy importantes, uno compuesto por que predicaron en España la fe y otro por personajes santos históricos que han formado parte de nuestra historia.
como colofón de lo que es este altar mayor, es muy importante los 4 arcángeles que hay rodeando el altar. San Miguel, San Gabriel, San Rafael y San Uriel. Y son piezas de bronce de 7 metros, también hechas por Ábalos. Y es interesante porque Uriel, que se conoce poco, lo tenemos representado aquí en el Valle de los Caídos y en Covadonga. En Covadonga están estos 4 arcángeles y simboliza o representa, es el que entrega a Dios las almas cuando mueren. Por eso es tan importante en este lugar, que es un cementerio sagrado, el que tengamos ahí la presencia de Uriel. Yo creo que con esto da un pequeño repaso de lo que podría ser la parte artística del Valle de los Caídos. Realmente maravilloso. Mientras hablabas y mostrábamos las imágenes, recordábamos nuestra visita tan bella. Es sobrecogedor. Tiene todo, como, tal y como el coronel lo explicó, los misterios del Rosario, todos los apóstoles, esas vírgenes que están allí al inicio, todo. Es realmente fascinante y tuvimos la oportunidad, de paso otra vez, porque te lo hemos dicho 1000 veces, pero 1000 gracias por presentarnos a Fátima Teresa. Tuvimos la oportunidad de que ella nos llevara ya a la parte del monasterio, también muy bonito, frente a la abadía o la escolanía, creo que le llaman. Allí hay, bueno, es ya un poquito más de pronto de retiro espiritual o de parte turística. Tienen un restaurante delicioso, ¿verdad, Fer? Allí comimos gallos a la madrileña. Bueno, eso fue lo que yo pedí. Muy rico, muy rico. Para todos los que quieran ir, les recomiendo ese plato. Pero bueno, en cuanto a esa parte del turismo, de los ejercicios espirituales, como centro espiritual y de turismo, ¿podrías contarnos un poquito sobre la abadía, los monjes, toda esta parte ya del otro lado de la basílica, por favor? Sí, pues efectivamente el monumento se compone no solamente de lo artístico que hemos visto, también tiene la abadía, la escolanía y la hospedería. Y ante todo dejar claro que aquello es un paraje natural maravilloso, ¿no? En su momento, cuando la familia que entregó este terreno, que por cierto fue una familia masacrada durante la Guerra Civil, pero cuando eligieron este lugar y ellos se ofrecieron para entregarlo, se plantaron muchísimos pinos y robles, y aquello, protegido durante tantos años, se ha convertido en un lugar natural maravilloso. No solamente por los bosques, que es una preciosidad lo que hay allí, sino también por toda la fauna. Hay zorros, ardillas, caballos. Yo he visto caballos cruzándose por la carretera, impresionante, y pastando por la noche allí cuando salimos a rezar el rosario, los oías cerquita. Y aves de todo tipo. O sea, es un lugar para encontrarte con la naturaleza y con el espíritu. Por eso tiene al fondo de la parte de arriba, tiene una hospedería muy grande, está todo dimensionado a lo grande, más de 280 habitaciones, con un restaurante, como has dicho, extraordinario, unos cocineros de calidad, y tiene capilla y tiene muchos salones, una biblioteca extraordinaria, con los mejores volúmenes. Se preocupó mucho el constructor del Valle de que tuvieran todas las lecturas posibles, y como digo, es un lugar de retiro maravilloso, porque además, cruzando la plaza que hay arriba, llegas a la abadía, y la abadía te permite entrar a rezar con los monjes, los rezos que hacen de vísperas, laudes, etcétera. Poder estar con ellos, incluso luego bajando a la parte de abajo, ir a las misas, celebraciones de las misas que hacen en la Basílica Mayor. Pero también hay otra posibilidad, que es dentro de la abadía, bajar un ascensor que te lleva hasta la Basílica de abajo, para no tener que bajar en coche. En fin, son 2 estructuras a 2 alturas y está todo muy bien comunicado. Lo he comentado antes, pero la torre, arriba del todo de la cruz, existe un ascensor que llega, que se puede subir hasta arriba, con lo cual es impresionante lo que tiene dentro esa cruz, ¿no? Dice el que subió arriba y lo conoció, que caben hasta lo que es el brazo de la cruz, en el ancho cabrían hasta 2 coches cruzándose, o sea que es algo increíble. Y complementando lo que es la parte de la abadía, existe una escolanía, que es una escuela de canto y también de estudios oficiales, y los niños que van allí tienen una labor preciosa. Además de educar el canto, participan en las misas, sobre todo la misa los domingos, en el coro, y es una bendición escuchar una misa cantada por ellos cada domingo a las 11 de la mañana en la casa del Valle de los Caídos. Pues tendremos que hacer de esa la siguiente visita para escuchar ese coro.
Lo que sí vimos fue allí desde el restaurante, tiene unas ventanas hermosas donde pues, allí en la última foto que compartíamos podrían ver cómo se ve la base de la cruz y la escolanía que nos estaba comentando el coronel. Es hermoso. Coronel, después de habernos hablado de las maravillas de este santo lugar, háblenos un poco más sobre la historia del Valle de los Caídos. ¿Cómo nació? ¿Quién creó este lugar? ¿Cuál es la relación con los conflictos políticos en España, la masonería y los ataques a la fe católica? Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, como decía al principio, el Valle de los Caídos se funda con un propósito reconciliador y se busca humildemente el apoyo del cielo. Con lo cual, la primera medida que toma el jefe del Estado cuando manda a construir el valle es fundar un patronato que se llama de Nuestra Señora de la Merced, con juntas locales por toda España, por presos, para intentar gestionar. Fijaros qué cosa más curiosa. La leyenda negra ha hablado de que hubo esclavitud construyendo el valle y sin embargo lo construyeron presos y libres. Había de los dos lados. Y los presos eran tantas las solicitudes que hubo que gestionarlo por este patronato de la Merced para que de alguna forma se escogieran las personas que realmente pudieran cumplir este trabajo. Y se les amenazaba una vez que trabajaban, si no cumplían con las disciplinas del centro, que ahora hablaré de ella, se les amenazaba con echarles. Con lo cual, dejar muy claro que lo hicieron voluntariamente. En el año 43 empezaron a trabajar. Y es muy importante el otro concepto también, la decisión de hacer un poblado. Antes de poner una piedra en lo que es el Valle de los Caídos, en este valle tan bonito, que es una especie de garganta, se construyó un poblado con escuela, con iglesia, para que los presos pudieran ir con sus familias. Esa decisión fue maravillosa, por el concepto que ya hemos hablado. Porque como quiero recordar y diré muchas veces, el valle se hizo para reconciliar con el espíritu y efectivamente se introdujo un elemento que era la redención de pena y conmutación. Había gente que tenía pena de muerte porque habían matado a personas inocentes. Recordad que hubo más de 8.000 frailes y monjas asesinados, sin entrar en lo que es la guerra por no abrirla, pero sí dejar claro que cuando se hicieron juicios justos con garantías, y hubo muchos indultos, Franco firmó muchísimos indultos, la gente que quiso ir a trabajar allí al final se le permitía la opción de conmutar una pena de muerte por trabajar X años, pero encima que por cada día trabajado podía llegar a redimir 6 días. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que había gente con 30 años de pena, que era la máxima, que en 7 años o en 5 años ya había cumplido. De hecho, la prueba es que en el año 50, el valle se construyó entre el año 42-43 hasta el año 58. En el año 50 ya no quedaba ningún preso, eran todos libres. Esto es muy importante recordarlo. Y no sé si comenté antes que el arquitecto se llama Pedro de Muguruza. Bueno, pues este señor, por encima, saliéndose de sus atribuciones de arquitecto, era una persona tan bien elegida. Todo su afán era reconciliar a los que estaban allí y organizaba partidos de fútbol. Un tiempo jugaba con los presos, otro con los libres. Era algo que tuvo su fuerza, porque cuando fallece, en el año 48 le tiene que relevar Diego Méndez, que era un discípulo suyo, ese que completa al final la obra del Valle de los Caídos. Pero Pedro Muguruza tuvo una enfermedad que le llevó a degeneratoria, que al final murió en el año 52, y cuando fallece no tenía hijos, pero nos cuenta una de las sobrinas que cuando están en el sepelio llegan ahí un grupo habían sido presos y se ofrecen voluntariamente para llevar el féretro, el cariño que le tenían. Con esto quiero decir que al final, aunque había de los dos lados, bueno, por supuesto, había de los dos bandos de la guerra, pero que los que fueron, habiendo participado y con las manos manchadas de sangre, llegaron a redimir y llegaron a integrarse en la sociedad con ese concepto que he dicho antes de ser capaces de perdonar y de pedir perdón, que es la única clave que se entiende para evitar una futura guerra. Entonces, este poblado, con esas familias, con esa escuela, en esa escuela hicieron grandes estudios, tenían garantías de terminar bien su carrera. Es otra de las ventajas grandes de haber podido llevar a la familia, pero incluso se llegaba a veranear, o sea, se permitía que los presos trajeran familiares de otras zonas de España, porque en verano el valle es una zona fresca, en Madrid hace mucho calor, y hay documentos que recomiendo, una tesis que escribió o conferencias que ha dado Alberto Bárcena, un profesor, porque ha leído miles de documentos y hay cartas que son francamente interesantes, de cómo hubo presos que rejuntaban, o sea, conseguían llevar a su familia y a familiares no de primer grado, ya de tercer grado, para estar con ellos allí en el poblado.
Y el sueldo, por ejemplo, lo cobraban exactamente igual. Trabajaban las mismas horas, cobraban igual. Incluso había ventajas que el que estaba casado cobraba doble sueldo y por cada hijo tenía un plus, ¿no? O sea, todo se hizo con el factor justicia y con el elemento reconciliador. Y en esto hay que reconocerlo, que si se hizo esa obra tan grandiosa, como digo yo, con influencia del Espíritu Santo, el objetivo más bonito de recordar es que efectivamente al final se abrazaron y quedó un testimonio que es un ejemplo para generaciones futuras. Y eso es lo que hoy quieren evitar que se sepa. Entonces hoy se ha inventado un relato desde que España está gobernada por enemigos de España, que son precisamente los descendientes, como decía yo antes, de la serpiente, los que provocan las guerras, los que no quieren la fe, y desde que dije antes que esto es un altar de alabanza a Dios, no pueden soportar la cruz. Entonces se ha inventado un relato falso, y ese relato lo que nos lleva es a no conocer la verdad, y entonces intentan imponer pues que hubo esclavitud, que se pegaba a la gente, etcétera, etcétera, todo mentira para evitar que se conozca la verdad. Y lo siguiente que se ha propuesto es algo tremendo. El gobierno propone un eufemismo muy triste que se llama resignificación del valle, y no es ni más ni menos que desacralizarlo, profanar la basílica, que ya está siendo profanada ahora mismo. Digo está siendo profanada porque a día de hoy aquello que era un cementerio de reposo para todos los caídos, están en una habitación sacando cadáveres, huesos, buscando tentativamente a parientes que dicen que quieren encontrar. Fijaros que hijos y nietos lo perdonaron y bisnietos ahora dicen que quieren sacarlos. Llevemos la trampa del mal ahí. Y con eso no se está respetando a muchos huesos que son de mártires. Y sabéis lo que simboliza eso. Por eso digo, profanar una basílica en España que ha llevado la fe a los confines de la tierra es gravísimo. Pero lo importante es que este proceso de resignificación pretenden hacer un homenaje a los verdugos, a los que realmente fueron verdugos de víctimas inocentes. Y eso es un horror, eso es tremendo porque eso lleva a la fractura, lleva a enfrentarnos otra vez. Luego, dejándolo muy claro, y lo digo con toda la responsabilidad de lo que estoy diciendo, el Valle se construyó para reconciliar y el gobierno actual, que eso no es ninguna novedad, está formado por enemigos de España, quiere llevarnos otra vez al punto que nos llevaron en el año 36, que estemos fracturados. Coronel, qué tristeza tan grande todo lo que nos cuentas. De verdad que son trucos del demonio, son palabras que se inventan. En realidad eso es un invento de resignificación y de, simplemente para atacar la fe. Y el coronel nos explicaba muy bien cómo se había llegado a una reconciliación, cómo los dos lugares, los dos bandos se habían perdonado, cómo habían trabajado juntos, cómo todos esos inventos de que fueron explotados y todo eso en realidad nunca sucedió. Pero claro, cuando le metes a un niño esto en la cabeza, termina por creérselo. Esto es lo que sucede en las escuelas, en nuestros colegios en Latinoamérica. Siempre se nos dijo de lo malo que fueron los españoles. O sea, son cosas que ya te graban en la mente. Entonces el niño, el adolescente crece con esto, crece con odios, con resentimientos y por supuesto ahorita piden cosas que van completamente en contra de Dios, como pueden estar pidiendo que se saquen los restos de unas personas que ya fueron perdonadas, que ya fueron unificadas. Vamos a rezar mucho. Y todos ustedes que nos escuchan por todas estas situaciones, que el Valle de los Caídos es un ejemplo, pero alrededor del mundo los engaños son tremendos y hay personas completamente ciegas por los odios y por ahí sí como dicen ellos, la mala información, desinformación. En realidad son ellos los artífices, ellos quieren dividir porque eso es lo que hace el demonio. Bueno, ¿y por qué crees, ya para terminar nuestra pregunta y cerrar este tema, por qué crees que atacan tanto la cruz? Porque hemos escuchado que incluso han querido hasta tumbarla, que bueno, miles de cosas. ¿Por qué desean apoderarse de la basílica y resignificarla? ¿En qué quieren convertirla? Y ya por último, sé que es una pregunta larga, pero ¿qué pasaría con los monjes, con la abadía y todo esto? Cuéntanos un poquito ya para culminar este tema del engaño y de la tristeza. Muy bien, pues la respuesta, ya lo comentaba antes, es porque tratándose de un altar de alabanza a Dios,
los enemigos de la fe, sobre todo el demonio, no puede consentir que tengamos nada más y nada menos que la cruz más grande del mundo. Y sabemos que mientras esté esa cruz ahí, mientras haya monjes rezando y mientras esté ese símbolo, está garantizado el alma inmortal de España, con lo cual para vencer en España el demonio tiene que acabar con la fe, y el valle es algo muy, muy importante. Y voy a comentaros 2 instrumentos que utiliza el demonio. Es triste decirlo, pero es para que nos hagamos una idea de hasta dónde alcanza esa capacidad de hacer daño. Uno es que la fundación que dije antes, del día 23 de agosto del año 57, la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, es la propietaria del valle y es la que tenía que recibir todo el dinero de la entrada de taquilla, que son más de 1 millón de personas que han llegado a visitarlo al año. Y ese dinero iría destinado al mantenimiento del valle y ayuda a los monjes. Desde que el gobierno decidió quitar de en medio esta fundación, obviándola, o sea, es ilegal lo que está haciendo, porque no ha llegado a clausurarla, pero la obvia, de tal forma que el Patrimonio Nacional, que era el que tiene que gestionar este dinero, lo sigue cobrando y se lo queda, no da ni un duro mantenimiento, con lo cual está dejando morir el valle, y es muy triste entrar en el valle ahora, lo veréis vosotros, lleno de cubos, sujetando las humedades y las goteras que hay, que perjudican todo lo que es la escultura y el monumento, que es aquello, ¿no? Y luego, la segunda cosa, instrumento del mal, que es la oscuridad, es cómo trabaja el mal. Qué triste que esté la Iglesia Católica Española, la Conferencia Episcopal, totalmente involucrada en esta profanación. Y es muy grave lo que estoy diciendo, y mido muy bien mis palabras, pero recordad que antes comenté que era Basílica Pontificia. El propio Juan XXIII regaló una reliquia muy importante, y Pío XII la apoyó y llegó a hablar de la cruzada de liberación que había significado la guerra, y cómo el valle iba a ser una obra precisamente para soltar esos valores. Pues resulta que hoy nos enteramos que si la Iglesia quisiera, el valle no se tocaba, puesto que la Iglesia tiene que estar de acuerdo. Y nos enteramos que hay documentos que han mantenido en secreto, y lo digo ya con conocimiento, porque ya se ha publicado en periódicos, en secreto el cardenal de Madrid y el vicepresidente del gobierno, firmado por los dos, poniéndose de acuerdo para profanar el valle. Quieren hacer una especie de engaño diciendo que van a dejar el altar para hacer misas, pero que toda la nave la van a profanar con ese museo y homenaje a los verdugos. Con lo cual es tristísimo cuando en varias ruedas de prensa la Conferencia Episcopal dijo que no se iba a hacer nada y que lo iban a proteger siempre, y luego se descubren los documentos firmados en secreto. Y es muy triste, porque de verdad, si la Iglesia Católica, que el valle se hizo recordando todo el daño que se hizo contra la Iglesia, si fuera consciente de la jerarquía de la Iglesia Católica, la importancia que tendría defender ese valle, esto no tendría ningún recorrido, los planes del gobierno. Pero es parte del plan, y todo eso es francamente triste. Pues qué triste todo esto, y en verdad sí son las profecías que se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Todo lo que nos advirtió el padre Gobi, bueno, es que se está dando por todo lado. El engaño es masivo, y no solo eso, sino que desafortunadamente nuestros pastores no se dan cuenta de la importancia de lo que son. De pronto lo ven como símbolos sencillos, pero nomás en Ámsterdam, que también echaron todo esto para atrás, allí la Virgen fue muy clara. Cuando se proclame oficialmente mi quinto y último dogma, son cosas tan fáciles, la Virgen lo dijo en Fátima. Cuando consagren a Rusia, o sea, las soluciones son sencillas, son muy sencillas y están en manos de unos pocos. Lo mismo está pasando aquí con el valle, no pueden ver. Es que el que vaya ya queda fascinado, de verdad que es una belleza, está dentro de la roca. ¿Cuántos años se tardaron en construirla? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta reconciliación? Y bueno, lo único que te faltaba, y perdona que te interrumpí, es sobre los monjes. Nos preocupa mucho la situación de ellos, de la abadía. Cuéntanos. Sí, efectivamente, una pieza clave para que todo se mantuviera como Dios quiere es que los monjes estuvieran allí rezando, como dije, por las almas y por España. Y como una jerarquía militar, los monjes tienen un jefe, ¿no? Y ahí había un monje, el prior, que se llamaba Padre Cantera, Santiago Cantera, una persona culta, historiadora, amante de España y muy consciente de que el alma de España es inmortal, y muy valiente, porque a mí me emocionó mucho cuando se fue a profanar el valle por primera vez, porque cerraron las puertas y metieron ahí, bueno, ruidos, maquinaria, pizzas. Cuando fueron a sacar al caudillo del Valle de los Caídos, el padre Cantera
que emitió varios SOS a la comunidad cristiana, por favor, venid a ayudar a rezar porque esto no se puede consentir. Fue un valiente y sin embargo a ellos mismos les prohibieron la entrada a la basílica durante el tiempo que se hizo aquella carpa y aquella ceremonia tan terrible de sumar a Franco, etcétera, ¿no? En contra de la voluntad de la familia y de España, de gran parte de los españoles. Y lo digo porque debajo de la carpa, cuando estaban sacando el féretro, le pregunta el abogado de la familia al ministro Bolaños, por llamarlo de alguna forma ministro, que por qué no podían estar presentes los frailes. Y la respuesta es curiosa. Dice, se han portado mal. Y entonces, ¿cómo es eso que se han portado mal? Y es que habían cerrado las puertas y los monjes tuvieron que colarse como pudieron por una puerta para reservar el Santísimo, porque estaban profanando una basílica, gente despiadada y teniendo presente el Santísimo. Y lo primero fue lo primero. Bueno, pues desde entonces se la tenían ya jurada al prior y al final, con la connivencia del cardenal de Madrid y con la jerarquía española, consiguieron que el padre Cantera saliera del Valle de los Caídos. Con lo cual, no conozco al actual prior, pero bueno, ya me imagino que es una jugada estratégica para que lo siguiente sea poder sacar de ahí a los monjes. No es algo que esté reconocido todavía por la Iglesia, pero ya sabemos que mientras estén ahí los monjes hay oración y mientras hay oración está complicado que salga del plan adelante. Con lo cual, conociendo al maligno, pues no habría que extrañarse. De hecho, pasó algo muy triste hace un par de meses cuando José Andrés, creo que le conocéis, el del Rosario de Ferraz, propuso ir a rezar allí a la Esplanada los primeros domingos de mes y desde el púlpito en la misa recomendaron que no se rezara el rosario. Aquello me dejó muy pensativo después de la salida del padre Cantera, porque esos monjes que están allí tenían que tomar conciencia de que lo que hacía el padre Cantera era el camino correcto y que doblegarse o seguir lo que les pide el gobierno al final es un error, porque sabemos dónde está el bien y dónde está el mal, y aquí lo que importa es la verdad, que triunfe la verdad. No hay que dejar ni una rendija a la mentira. No lo comenté, que son monjes de la comunidad benedictina, que en su día Franco quiso llevar a la comunidad de Montserrat, porque quiso integrar a toda España en este valle, pero se decidió finalmente que fuera de Silos y con el que negoció, y fueron benedictinos. Y eso es lo que podía contar de la comunidad de monjes que hay actualmente. Gracias. Muchísimas gracias, coronel, por tan completa presentación. ¿Hay alguna cosa que desee agregar, algún mensaje de esperanza? Bueno, sinceramente, repetir lo que ella ha dicho, que sabiendo que el alma de España es inmortal, nos va a tocar sufrir mucho, porque nos lo dijo a través del Padre Gobi y la Virgen María, que vamos a vivir en los últimos tiempos unos ataques muy fuertes del demonio, pero sabiendo que va a vencer, pues tener paciencia, resignarse y rezar. Hay que rezar mucho y con la fe de que la Virgen nunca nos va a abandonar. Y me quedaría con esa idea que he dicho antes, que la nave central del Valle de los Caídos no deja de ser la nave del arca, que nos va a llevar como el arca de Noé a estar a salvo cuando nos consagremos a ella. O sea, la estrategia es consagrarse a María, hacer muchos cenáculos y recordar que no solo tenemos una cruz. Ahí está la cruz vertical y la cruz horizontal, porque la basílica en sí es una cruz horizontal, lo que es el espacio donde el habitáculo es hermoso, y que quieren profanar ahora. Efectivamente, así que con esa fe en que yo creo que Dios apoya totalmente que esté eso en pie, así que con nada que lo apoyemos los españoles cristianos, lo vamos a conseguir, que no se toque y será otra victoria más sobre el mal. Muchas gracias. Amén. A vosotros por esta oportunidad. Y de todas partes del mundo, por favor, únanse en oración, unámonos en oración por este hermoso lugar que representa tantísimo. Y lo que decía el coronel, muy importante, todos estar consagrados. Los que no estén consagrados, allí les estamos poniendo en pantalla el enlace para que se unan. Ya pronto iniciamos para la consagración en el día de la Anunciación, que es el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por favor, únanse. También para comentarles que ya este es uno de nuestros últimos episodios de España, Relicario y Tronco de la Fe. Tenemos otro más pendiente de Prado Nuevo con nuestra buena amiga Fátima, que nos presentaste tú, coronel. Y después ya pues se abre a un montón de personas que queremos invitar y que nos apoyen, porque no fueron lugares que conocimos en persona, pero que ellos nos van a llevar y a transportar. Por ejemplo, el coronel se ha ofrecido a hablarnos de Ágreda, que era nuestro sueño ir y no logramos ir.
de León. Por allí tenemos una amiga que tiene pendiente venir y charlarnos, hablarnos sobre León, también amiga tuya, Sí. Coronel. Y bueno, no se acaba la serie, por supuesto que no, pero nos quedan 2 programas más con nuestros materiales, con nuestros videos y las fotos que han visto ustedes. Entonces, mil gracias, Coronel, por este espacio que nos has regalado a todos ustedes que ya llevan un año con esta serie, acompañándonos cada vez que podemos sacar un nuevo episodio. Dios los bendiga a todos. Únanse en oración por el Valle de los Caídos y pues bueno. Nuevamente, una vez más, un agradecimiento muy especial para el coronel. Muchísimas gracias, Fernando Enaggi, por esta oportunidad y a todos los que han seguido el programa por conocer esto tan importante. Y solo recordar la frase que está escrita en el Pantocrator del Mosaico: Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, la luz frente a la oscuridad. Todo lo que hemos hablado que se intenta hacer es con oscuridad, y la luz es la final, la que nos va a llevar a la eternidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan grande. Un abrazo muy grande a todos. Coronel, ¿le parece si rezamos juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para cerrar esta transmisión? Perfecto. Y el coronel hace la primera parte. Perfecto. Y nosotros le seguimos. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Eterno, por este programa y por esta oportunidad de poner luz en cosas que necesitan tener tu luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Fernando Enaggi. No, coronel, a usted muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto. Después de que estemos con Fátima para el tema de Prado Nuevo, regresaremos con el coronel, lo vamos a invitar de nuevo y ya miraremos a dónde nos lleva, porque él tiene muchos lugares a donde nos va a transportar. Bendiciones para todos. Gracias.